No, ni me fijé, perdón. Bueno, son videos donde explico, Algunos. o sea, donde explico esto, digamos. Cómo resolver el... Sí. En uno, yo lo hice por otro método y me quedaron unos decimales de más. ¿No importa eso? No importa. No importa, puede ser... bueno, yo subí un video que aplicábamos todo seno, coseno y tangente nomás, y el otro que aplicábamos el teorema del seno y del coseno. Cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, como dije la otra vez, también pueden aplicar el teorema del seno y el coseno. Y también lo pueden resolver con una tangente o un seno o un coseno. Bien, ustedes toman el camino que ustedes quieran. Por ahí puede haber una diferencia de decimales, pero no hay drama. No hay drama. Bueno, con respecto al cuestionario todavía no lo empecé a armar. Pero bueno, recuerden de poner el resultado solo y recuerden de si llego a pedir algún ángulo, expresarlo como grado, no expresen con minutos y segundos. Qué sé yo, 45,43 grados y listo. ¿Estamos? Profe, Sí. con los decimales, ¿los redondeamos o ponemos los dos últimos? No, pongan los dos primeros decimales, sí. Córtenlo en 2 decimales. Yo voy a agregar, tengo que ver cómo hacer para aumentar el margen de error, digamos. ¿Sin el redondito que va arriba, profe? ¿Qué redondito? El de los grados. Sin el símbolo de grado. Sí, sin el grado, digamos. Pongan solamente, qué sé yo, 54,5. Nada más. Bien. Recuerden tener la calculadora en radianes o en sexagesimal, dependiendo de lo que se pida, ¿no? Bueno, arrancamos. Problemita sencillo. Y si un pino gigante proyecta una sombra de 160 metros de largo, acá hay un error entre la imagen y el enunciado. La imagen dice 116 y el enunciado dice 160. Eso, fíjense, porque en el apunte que ustedes tienen lo van a tener así. Vamos a tomar 116, que es la de la imagen. Bien. Determine la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados, como muestra la siguiente figura. O sea, yo tengo esto, que vendría a ser un cateto, y el grado de elevación. Tengo que medir cuánto mide el árbol. ¿Qué función trigonométrica uso? Seno. ¿El seno qué usa? ¿Qué interviene? ¿Qué interviene en el seno? La tangente. Muy bien. Si yo tengo el cateto, este sería el cateto adyacente del ángulo que tengo, y este es el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a tener que utilizar la función de tangente. Bien. La tangente, en este caso, del ángulo que es 25,7, es igual al cateto opuesto, que vendría a ser la altura, sobre el cateto adyacente, que es 116 metros. ¿Bien? ¿Cómo despejo esto? Paso el 116 que está dividiendo, multiplicando del otro lado. Entonces acá me queda h y acá me queda por 116. La tangente de 25,7 por 116, 55,83. ¿Puede ser? Sí. Ahí me quedo todavía adentro. Bueno. 55,83 metros. ¿Estamos? Muy fácil. Algo así no vamos a tomar, ¿no?
Así hagan el cuestionario. Capaz que no, che. Capaz que es muy fácil. Si le doy ejercicio así, le voy a dar 5 minutos para que lo responda. ¿Quieren? Dale. Le doy 3 ejercicios y le doy 5 minutos. ¿Hacemos trato? Sí, dale. Bueno. Ejercicio 5. Desde un punto sobre el suelo a 150 metros de la base de un edificio, se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior de la bandera del edificio es de 24 grados. No, se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio, hasta acá, tiki, 24 grados. Y que el ángulo de elevación hasta la parte superior de la bandera es de 27 grados, como muestra la figura. Determina la altura del edificio y la longitud del asta de la bandera. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Primero haces tangente con el ángulo de 24, después volvés a hacer tangente con el ángulo de 27 y a ambos resultados los restás para que te den la longitud de la bandera. Muy bien. En primer lugar, vamos a hacer la tangente del ángulo de 24, que esta tangente lo que nos va a dar es h, la altura del edificio, ¿bien? Igual que recién, h sobre 150, volvemos a pasar el 150 del otro lado, ¿bien? ¿Y este resultado cuánto da? Bien, 66,78 metros. Bien, esto es, ¿qué es esto? La altura del edificio. Es la altura del edificio. ¿Bien? Ahora vamos a usar la tangente de 27. Sofi, disculpa. Sí. Yo lo resolví aplicando el teorema de seno, digamos. Bueno. Puede ser. Puede ser igual, sería medio lo mismo resultado todo. Sí. Bueno, listo. La tangente de 27, en este caso el cateto opuesto es K, no es más H. Es K. Y bueno, y el cateto adyacente sigue siendo 150. Así que la tangente de 27 por 150 me va a dar K. ¿Bien? ¿Cuánto da K? 76,43. Esto es la altura del edificio más la bandera. Y ahí tiene que restarlo. ¿Bien? O sea, en el primer lugar nos pedía la altura del edificio, esta ya la calculamos, 66,78. Y después nos dice la longitud de la bandera nomás. Entonces, este valor de K nos va a servir para calcular el asta de la bandera. La longitud de la bandera va a ser igual. ¿A qué? A la longitud total, sería K, menos la longitud del edificio. Sería 76,43 menos 66,78. ¿Bien? ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto da la longitud de la bandera? 65 9,65. metros.
1,65 metros. Sí, a Perfecto. mí me dio eso. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ninguna por lo menos. Seguimos. Un depósito de agua está a 98 metros de un edificio. ¿Bien? Esta es la distancia. Desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del depósito es 39 grados y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25 grados. ¿A qué altura se encuentra el depósito? ¿Y a qué altura está la ventana? Muy bien. ¿Qué hacemos? Acá podríamos tomar un solo triángulo. Bien. El tema que en este solo triángulo yo solamente conozco este ángulo. Bien. El otro dato que tengo es de esta línea imaginaria, pero si yo tomo a todo esto como un triángulo, esta línea imaginaria no cuenta. No me sirve, digamos. Entonces, por ahora no voy a poder aplicar, digamos, puedo aplicarlo, sí, pero no va a ser de total utilidad aplicar el tema del seno o del coseno. Nos conviene aplicar las otras funciones. ¿Qué aplicamos? La tangente. La tangente nuevamente. Yo le seguí aplicando el teorema de seno y íbamos en medio. Sí, podés aplicarlo. El tema es que por ahí es más sencillo aplicar una tangente. Bien, el teorema del seno y el coseno se justifica cuando no tengo triángulos rectángulos o cuando tengo triángulos rectángulos, pero no. Los ejemplos que subí en el video son triángulos rectángulos, pero si aplico seno y coseno tengo un sistema de ecuación y como que es mucho más bardo. Pero siempre se puede aplicar el teorema del seno y del coseno. Pero como digo, es más sencillo en estos casos aplicar directamente la tangente. Entonces, nuevamente tenemos las tangentes del ángulo de 25 grados nos va a dar esta altura. Bien, el cateto opuesto va a ser, vamos a llamar H1, dividido 98. Bien, la tangente de 25 por 98 es igual a H1. ¿Cuánto nos da H1? 45,70. Bien, o sea, H1 vendría a ser esto. Esto acá. Esperen que lo voy a poner un poquito más grande. Bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la tangente de 39 para hallar H2. ¿Cuánto me da H2? 79,36. Bien. Y ahora, la altura total. ¿A qué altura está la ventana? ¿Ya calculamos eso? Sí, que era el 45,7 metros. Muy bien. H1 nos da a qué altura está la ventana. Bien. Y después tenemos que H1 más H2 es igual a H, a la altura total. 125.
Bien, 125,04. 0,06. 6, perdón. Por ahí. 0,6. ¿Estamos? A ver, yo puedo, con el seno, no, el adyacente, el coseno, con el coseno de 25 yo puedo calcular este lado, y con el coseno de 39 puedo hallar este lado, y después a partir de estos dos lados y este ángulo puedo hallar la altura total. Bien, pero es mucho más quilombo que aplicar esto. Bien, seguimos. Ahora sí, para que Edu se ponga contento, vamos a empezar a aplicar el teorema del seno y del coseno. Bueno, dale. Para encontrar la distancia de un lado al otro lado de un río, una topógrafa selecciona los puntos A, B y C, que están separados 60, A y B, perdón. A y B que están separados 60 metros de un lado del río. Entonces ella escoge un punto de referencia C del otro lado del río y determina cuál es este ángulo y cuál es este ángulo. ¿Bien? Nos pide que hallemos aproximadamente la distancia que hay entre A y C. ¿Bien? Bueno. ¿Qué hacemos? Acá se partía el triángulo en dos partes sería. Bueno, se lo divide en dos. Puede ser, pero por ejemplo en ese caso nosotros tendríamos que armar un sistema de ecuaciones para resolverlo, si es posible. Yo tendría así dos triángulos rectángulos. ¿Cuál es el problema de estos dos triángulos rectángulos? Que yo este valor no lo conozco y que yo este valor tampoco lo conozco. Yo sé la distancia total entre la que hay A y B. No conozco la que está acá en el medio. ¿Bien? Entonces, podés hallar el ángulo ACB y después aplicás el teorema del seno. muy bien, yo puedo hallar este ángulo y después aplicar el teorema del seno. ¿Puedo aplicar de una el teorema del seno? Si tengo dos lados, dos ángulos y esto, ¿no puedo aplicar de una el teorema del seno? No, porque sí o sí necesitas tener un ángulo y un lado que estén opuestos. Muy bien, o sea, para yo poder aplicar el teorema del seno y utilizar estos 60, indefectiblemente yo tengo que buscar este ángulo. ¿Bien? Porque este lado está opuesto a este ángulo. Entonces, eso sí o sí. Pero, por ejemplo, ¿puedo aplicar el teorema del coseno y no aplicar el teorema del seno? Para el teorema del coseno, ¿qué datos tengo que tener? El valor de los lados. Tengo que tener un ángulo y dos lados. Bien, esa es la historia. Un ángulo y dos lados. O tres lados. Y con el teorema del coseno calculo el ángulo. Pero así como está hecho, no puedo calcularlo. Entonces no me queda otra que utilizar el teorema del seno previo calcular el valor de alfa. ¿Cómo calculo el valor de alfa? 180 menos esos dos lados. Muy Que te bien. da 46. Muy bien. Si yo hago 180 menos 82 menos 52, me va a dar alfa, y alfa es 46, Edu. Sí, 46 me dio a mí. Muy bien. Entonces, este angulito mide 46 grados. Y ahora, ¿cómo aplicamos el teorema del seno?
A sobre el seno de 80, no, B sobre el seno de 52 y de arriba sería 60 por el seno de 46. Muy bien. En realidad no es B, es AC. Bien, la distancia AC sobre el seno de 52 es igual a esta distancia entre A y B, que conocemos que es de valor 60, sobre el seno de 46. ¿Bien? Para resolver esto, paso este seno de 52 multiplicando del otro lado. Bueno, entonces acá no me va a quedar AC y acá me va a quedar 60 por el seno de 52. ¿Cuánto da entonces la distancia aproximada entre A y C? A mí me dio 65,73. No sé los otros. A ver, 60 por el seno de 52 dividido 65,73. ¿Por qué dice aproximada? ¿Qué es la diferencia de lo que estuvimos haciendo recién? Recién hallábamos la distancia exacta y ahora no. ¿Por qué? Que no tiene datos exactos, digamos. Muy bien. Los ángulos que tenemos son aproximados, por eso la distancia que nosotros vamos a calcular es aproximada. ¿Estamos? Seguimos. Un piloto está volando sobre una ruta recta. Él encuentra que los ángulos de depresión a dos postes indicadores de kilómetros a 8 kilómetros de distancia entre ellos tienen los valores de 32 y 48 grados. Determine la distancia del aeroplano al punto A y determine la altitud del aeroplano. ¿Qué hacemos? Básicamente lo que yo tengo que calcular es esta distancia y esta distancia. Ahí puedo hallar los ángulos interiores. Bien. Yo tendría que hallar este ángulo. ¿O cuáles? Yo puedo hallar este ángulo, puedo conocer este ángulo y puedo conocer este ángulo. Esos dos últimos que dijo. Y Muy después bien. hace la resta y ya está. ¿Este ángulo cuánto mide? 48. Muy bien. ¿Y este ángulo cuánto mide? 32. Muy bien. Están opuestos, entonces miden lo mismo. ¿Y este ángulo cuánto mide? Puede ser 100. ¿Cómo lo calculaste? Resté, digamos, 48 y 32 a 180. Muy bien. Todo esto, todo este ángulo que se forma con esta línea recta es un ángulo llano y mide 180 grados. Entonces, si hacemos 180 menos 48 menos 32, ¿cuánto nos da? 100. Muy bien. ¿Estamos? Bien, ahí calculamos todos los ángulos porque, bueno, yo quería calcular todos los ángulos. En fin. Ahora tenemos este ángulo. O sea, fíjense, esperen que yo le voy a poner cositos de los angulitos. Para que se vea bien qué estamos calculando. Que son esos valores que quedaron ahí en el medio.
A ver, para hallar el punto A, ¿qué hago? Yo utilicé la función del seno, ¿se podría utilizar? ¿Y qué valor tomaste? El valor de A al aeroplano sobre el seno de 48. Después tomé 8 sobre el seno de 100. Muy bien. Muy bien. Esta parte del ejercicio, si nosotros no la realizamos con el teorema del seno, se nos va a complicar un poco y vamos a tener que formar un sistema de ecuaciones, tomando esta distancia como 8 menos, por ejemplo, x, llamémoslo x, y esta 8 menos y. Y vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones como yo mostré en uno de los videos. Entonces nos conviene directamente aplicar teorema del seno. Total, si yo conozco todos los ángulos interiores, puedo aplicar tranquilamente el teorema del seno. En este caso, lo que yo tengo que encontrar es esta distancia, la distancia al aeroplano. Entonces vamos a poner distancia A sobre el seno que está opuesto a este lado, es 48, igual a 8 kilómetros, que es lo único que conozco, dividido, y el ángulo opuesto a esos 8 kilómetros es 100. Entonces, dividido el seno de 100. ¿Bien? Como hicimos siempre, pasamos este seno de 48 multiplicando del otro lado. ¿Y cuánto me queda la distancia de A? A mí me quedó 6,03. Bueno, 6,03 kilómetros. Bien, esta línea punteadita rosada mide 6,03 kilómetros. Ese es el apartado A. Ahora el apartado B nos pide calcular la altitud del aeroplano, o sea, a qué altura está el aeroplano. ¿Qué hacemos? ¿Aplicar tangente? ¿Por qué no puedo aplicar tangente? La tangente ¿qué ángulo vamos a tomar? Tomarías el 48, pero te falta saber la base del cateto adyacente. O el valor. Claro. O sea, si tomamos el ángulo de 48, yo este lado no lo conozco todavía. Entonces, sí o sí voy a tener que usar... Pero conocemos el lado de 6,0. Claro, el otro lado. Claro. O sea, yo voy a tener que tomar este triángulo. ¿Bien? Ese triángulo voy a tener que tomar. ¿Bien? Para tomar este triángulo, solamente puedo usar este lado, este ángulo, porque este ángulo vale 100, pero con esto acá. Y ahí aplica lo mismo de hoy. Acá lo puedo calcular, o sea, de acá a acá, ¿cuánto hay? 90. De esta línea a esta Bueno. línea hay 90. Entonces yo 90 le resto 32, me va a dar este angulito. Pero al pedo si ya conozco este. Ya está, yo tengo que aplicar una función de este ángulo. Ahora, ¿cuál es? Si mi dato es la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿qué utilizo? Hipotenusa y cateto adyacente. ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. ¿Qué aplica la tangente? La tangente es el opuesto sobre el adyacente.
Este es el opuesto. Coseno. Este es el adyacente. El adyacente no lo tengo, porque el adyacente es 8 kilómetros, perdón, ahí yo le dije otra cosa. El adyacente yo no lo conozco porque los 8 kilómetros son desde A hasta B, todo esto. No solamente esta partecita verde. O sea, estos 8 kilómetros no los puedo ni mirar. Lo que voy a tener que usar es su hipotenusa, que es lo que conocemos, que mide 6,03 kilómetros, y la altura, que es lo que tenemos que averiguar. Pero La usa el teorema de altura seno. es el cateto opuesto. Hipotenusa y opuesto, ¿qué usamos? El seno, muy bien, SOR. SOR es opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de 32 es igual opuesto, que es opuesto la altura, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa es 6,03. ¿Bien? Si yo lo que hubiese hecho fue a estos 90 grados restarle 32 y calcular este angulito, ahí ¿qué función uso? ¿Cómo? Si yo me hubiese tomado el trabajo de calcular este ángulo, que incluso yo haciéndolo así se lo compliqué más. Acá ya sabemos que tenemos un ángulo recto, que mide 90, este que mide 32, y este va a medir 180 menos 90 menos 32. ¿Bien? Supongamos que yo calculo este ángulo. 180 menos... que me da 58. Este ángulo es de 58 grados. Si yo en vez de usar el ángulo de 32, uso el ángulo de 58 grados, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? Coseno. Claro, en vez del seno vamos a usar el coseno. ¿Por qué? Porque el dato ahora va a ser la hipotenusa, pero va a ser el cateto adyacente. La altura es adyacente a este ángulo. ¿Bien? Por lo tanto, ahí sí usaría el coseno. Pero en fin, vamos a ver el seno. Paso multiplicando el 6,03 y hallo la altura. ¿Cuál es la altura? 3,19 puede ser. Puede ser. Sí. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Muy sí. bien. Bueno, seguimos. Nos quedan 3. Vamos rápido, ¿no? Bueno. Dice, los observadores P y Q están en la ladera de una colina que forma un ángulo con la horizontal de 32 grados. El observador en P determina que su ángulo de elevación a un globo aerostático es de 62. O sea, todo esto es de 62. ¿Bien? En el mismo momento, el observador en Q mide su ángulo de elevación, que es de 71. En Q es de 71. Si P está ubicado a 60 metros colina abajo de Q, determine la distancia de Q al globo. Si ustedes se fijan, yo tengo un triangulito algo así. A ver. Este va un poquito más para el costado. Y después otro que une todo. ¿Bien? Algo así es mi triángulo. Acá tengo P, acá tengo Q. Esta distancia la conozco porque es 60 metros.
El único lado que conozco. A ver, ¿qué hago? Yo le puse el valor de los ángulos que estaban sobre el lado de 60 y lo calculé con el teorema del seno. Bien, ¿y qué valores de ángulo le pusiste? A Q le puse 71 porque era el que decía el problema y P valía 62. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que el ángulo que forma Q, que mide 71, es así. ¿Bien? Es este ángulo el que mide 71. Bien, si yo lo estiro así, no es ese angulito, bien, no es esta seguidilla, sino que es de acá hasta la horizontal. Bien, y lo mismo pasa con P. El ángulo que mide 61 es así. No es solamente ese cosito, o sea, yo tengo que hallar, para usar este triángulo, este ángulo, ¿bien? El chiquitito, no hasta acá. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿cómo hago calcular ese ángulo? Yo sé que yo tengo que hallar cuánto mide la partecita celeste, básicamente. ¿Bien? Yo sé que todo esto mide 62. Pero ¿sé cuánto mide el ángulo de la parte marrón? Sí, ¿Cuánto mide? 32. Muy bien, o sea, este ángulo de 62 está formado 32 grados. Es la simple inclinación que tiene la colina. Bien, y después tiene unos grados más, que es la inclinación que tiene, digamos, onda el hilo. Entonces, alfa, vamos a llamar alfa, bueno, vamos a llamar alfa, pero le puse tita. Tita, ¿cuánto vale tita? 30. Tita vale 62, que es lo que vale todo el ángulo, menos la inclinación de la colina. Bien, tita vale 30 grados. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Todo bien con tita y con los 60 metros, pero me faltan datos. ¿Cómo seguimos? Podemos hallar este ángulo de la misma forma, digamos. Tengo el coso hecho como una imagen. Podemos hallar este ángulo también. ¿Bien? De la misma forma, ¿o no? No, este ángulo no. Lo que vamos a hallar sería este ángulo. Bien, yo nuevamente tengo que todo un ángulo así mide 71. Este angulito, bien,
O sea, acá estaría la pradera, ¿no? Vamos a poner en verde. ¿Bien? El angulito del hilo que está en Q contra la pradera, sería esa partecita celeste, también lo puedo calcular, ¿o no? ¿Bien? Lo llamo beta. ¿Cuánto vale beta? ¿71? 71 vale todo esto. Bien, 71 vale beta si yo lo tomo con respecto a la horizontal. Bien, así. Yo Puede ser necesito 39, hasta puede ahí. ser. Muy bien, ¿cómo lo calculaste? Puede ser. 71 menos 32. Muy bien, 71 menos 32 es igual a 39 grados y eso es lo que mide beta. Bien, ahora, beta, ¿lo necesito a beta? En realidad. No, No necesito este ángulo. Lo que yo necesito es el ángulo de adentro. ¿Y cuánto mide el ángulo de adentro de beta? Yo lo que necesito es... 141 no puede ser. Y bueno, imagínenselo el ángulo. ¿Cómo lo calculaste, Edu? Y le resté 39 a 180, ¿no? ¿Por qué 180? Que supongo que es llano, digamos, desde, digamos, la montaña, digamos, estoy calculando ahí así, ¿no? Muy bien. O sea, toda esta montaña, toda esta inclinación, digamos, si nosotros nos ponemos inclinados como la montaña, todo este ángulo mide 180, es un ángulo llano. Entonces, B' sería el angulito de adentro. Bien. ¿Cuánto vale B'? 180, que es lo que vale el ángulo llano, menos beta, común y corriente. ¡Fuck! Menos beta. ¿Cuánto vale beta? 39. 180 menos 39, 141. ¿Bien? Entonces, beta prima vale 141. Ahora, yo con este ángulo tita que lo conozco y es 30, calculo esta distancia. ¿Bien? Puedo calcular esa distancia, digamos. Y después beta prima se relaciona con este. Este tiene valor, esta longitud. ¿Sabemos cuánto vale la distancia de P al globo? no, No. Lo único que sabemos es la distancia que hay entre los dos puntos P y Q. Por lo tanto, para usar estos 60 metros, ¿qué tengo que hacer? Sacar el ángulo de arriba. Muy bien, calcular el ángulo de arriba. ¿Cómo calculo el ángulo de arriba? Cada 9, 180 menos 141 menos 30. Muy bien. Vamos a hacer 180 menos 31 menos 30. Y no le voy a poner más nombre porque ya no tengo un nombre. 9. Bien, eso mide ese ángulo. Ahora sí puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, para aplicar el teorema del seno vamos a tener en cuenta estos 60 metros
Por lo tanto, voy a tener 60 dividido el seno del ángulo opuesto, que es 9. Y voy a tener en cuenta esta distancia, que vamos a llamar de Q, dividido el seno, el ángulo opuesto a la distancia de Q es θ, sería el seno de 30. ¿Bien? Despejo de Q, me queda que 60 por el seno de 30 va a ser igual a dq. ¿Bien? ¿Cuánto da dq? 191,77. ¿Bien? Bien. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna consultita? Ninguna. Bien. ¿Se Nuevamente. puede Sí. ¿Se puede aplicar otro método o no, profe? No. O sea, ¿qué se puede hacer? No. El teorema del coseno no lo podemos aplicar porque no tenemos otro lado que conozcamos. Si nosotros, por ejemplo, nos hubiese dicho que esta distancia es 60 metros, sin conocer esto, sin conocer todo esto, digamos, solamente conocer este ángulo o calcular este ángulo como lo hicimos nosotros, pero nos hubiese dado también esta distancia, nosotros ahí aplicábamos teorema del coseno y calculábamos esta distancia y no hacíamos tanto lío de ir calculando ángulos y ángulos. Pero no lo sabíamos ese dato. Y después lo que se puede hacer es, girar esto. Esperen que quiero ver si lo puedo. Lo giro para darnos mejor una idea. Si yo esto lo pongo así, derechito, digamos, puedo marcar una línea acá y tener dos triángulos rectángulos. El tema es que con la línea acá, conociendo este ángulo y este lado, puedo calcular esta línea. Y después, sí, se puede hacer usando tangente o seno, coseno también se puede hacer. Es un poco más enquilombado, digamos. ¿Ves? Básicamente sería marcar acá, ahí una línea, más o menos, que me queden dos triángulos rectángulos. Bien. Ahí creo que iría. Y por medio de estos 60 metros y el valor de θ, acá sería, esto sería hipotenusa y opuesto, el seno. Con el seno calcularíamos este lado, pero igual este ángulo lo tenés que conocer y este ángulo lo tenés que conocer para después, a partir de otro ángulo, y con este valor que ya lo calculaste, calcular esta distancia que es la que nos pide. O sea, se puede hacer también. Pero capaz que con esto sea un poquito más sencillo. Si lo haces con seno, sería seno. Y después esta sería la hipotenusa y opuesto. Sería, sí, seno y seno. Pero antes tenés que conocer igual todos los valores de los ángulos igual, digamos. Así que creo que la forma más sencilla de hacerla es calcular los ángulos y aplicar el teorema del seno. Bien, seguimos. Una montaña muy abrupta tiene una inclinación de 74 grados con la horizontal y se eleva 1036 metros por encima del terreno circundante.
se debe instalar un funicular desde el punto a 244 metros de la base hasta la cima de una montaña tal como se muestra. Hay una aerosilla que yo no me subo, pero ni que me pague. En fin. Determine cuál es la longitud más corta del cable necesario. Bien. Si yo me fijo, acá vuelvo a tener un triángulo que no es rectángulo. ¿Qué hago? Yo voy a trasladar acá el triángulo que me queda. Va, el triángulo que nos compete. ¿Bien? Ese es el triángulo que nos compete. Hay una manera súper rápida, pero es muy engorrosa hacerlo. Lo puedo hacer con un sistema de ecuaciones, pero si no, pero otra manera más fácil es sacar primero el lado inferior, en la base, digamos, de que tiene 74 grados y después aplicar Pitágoras, digamos, con la suma de los resultados. Esto acá, decís vos. Ajá. Sí, esa sería la manera más intuitiva. La manera más sencilla. Bien, porque después de esto me va a terminar quedando, digamos, al tener en cuenta todo esto, me termina quedando un triángulo rectángulo también. Bien. Entonces, para calcular esta distancia, ¿qué hacemos? Yo tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si son los dos catetos, la tangente es la que relaciona los dos catetos. Cateto opuesto, 1036, dividido el cateto adyacente, que vamos a llamar D de distancia. ¿Bien? ¿Cómo despejo esto? La tangente pasa dividiendo al 1036. Sí. ¿Y D? Pasa solita al otro lado. Muy bien. D pasa multiplicando para este lado y la tangente de 74 pasa acá. ¿Cuánto mide D? A mí me dio 297,07. ¿Bien? Ahora para aplicar Pitágoras, ¿qué tengo que hacer antes? Sumar los 244 con los 297. Muy bien, tener toda la distancia, toda la longitud. Vamos a llamarlo longitud. Y la longitud está dada por los 297 que calculamos recién, más los 244. Lo que nos da 541,07. Y ahora, si yo aplico Pitágoras con los 541 y los 1036, me va a dar este valor. Bien, eso es lo que plantearon. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras. ¿Dónde? No lo puedo seguir llamando distancia, distancia, distancia. Vamos a poner cable. El cable de la aerosilla está dada por esta fórmula. La raíz cuadrada de cada cateto al cuadrado. Uno de los catetos es 541,07 y el otro cateto es
1036, quedó como 1036,541,07 al cuadrado. Me da un número re grande. 292.756,74. 1036 al cuadrado me da 1.073.296. Bien, más 292.756,74, me queda un número re grande, y si yo hago la raíz cuadrada de ese número, me queda que el cable, ¿cuánto les dio? 1.168,78. Muy bien. ¿Bien? Perfecto. Otra forma. ¿Existe otra forma para poder calcularlo? Podría ser que saques la hipotenusa que se forma con el ángulo de 74 y la altura, y después de ahí aplicar coseno, el teorema del coseno. Bien. Bueno. Entonces, vos lo que planteás es calcular esta hipotenusa. Hipotenusa y cateto opuesto, ¿qué es? El seno. Muy bien. Sería el seno de 74 es igual a la hipotenusa, no, al cateto opuesto, 1036 dividido la hipotenusa, vamos a llamarlo hipotenusa. ¿Bien? Ahora, igual que la tangente, pasamos la hipotenusa para allá y traemos el seno para acá. Bien. ¿Cuánto da esto? $1.077,75. $1.077,75. ¿Bien? Y ahora que conocí la hipotenusa, básicamente este valor que yo conocí es esto. Tengo este valor y tengo este valor, que este valor es 244. ¿Bien? ¿Qué me faltaría para poder aplicar el teorema del coseno? Un ángulo. ¿Y qué ángulo? No cualquiera. Bueno, en realidad sí cualquiera, de espejo, de espejo diferente. Pero bueno, ¿qué ángulo podemos llegar a calcular? El que se forma con el ángulo de 74 menos 180. Muy bien, todo este ángulo es de 180, entonces si a 180 le resto 74,
me va a dar este angulito. Bien, me va a dar ese angulito. ¿Que ese angulito cuánto da? $106. Bien. Ahora, teniendo todo esto, lo que me queda por hacer es calcular por el teorema del coseno. Bien. Vamos a sacar todo esto. El teorema del coseno, que dice que un lado al cuadrado, en este caso sería cable. Ahí esperen que le pongo al cuadrado. Cable al cuadrado es igual a ¿qué? AD al cuadrado Muy bien, más la 244 hipotenusa al cuadrado menos 1077,75 al cuadrado menos, ¿sí? 2 por D por la hipotenusa ¿Sí? por el coseno de 106. Muy bien. $244 al cuadrado queda 59.536. $1.077,75 al cuadrado queda 1.161.545,06 y 2 por 244 por 1.077,75 queda 525.942. ¿Bien? 525.942 por el coseno de 106 me queda menos por menos más 144.969,26. Esperen que se quede así. ¿Estamos? Ahora sumo todos estos numeritos y le hago la raíz cuadrada. Acá cable va a estar solito ahora, porque voy a pasar el cuadrado que tenía cable como porque es el teorema, Dylan. El teorema dice que es 2 por cada lado por el coseno del ángulo entre esos dos lados. Bueno, ahora sí. Raíz cuadrada de 59.536 más 1.161.545,06 más 144.969,26. Nos da 1.366.050,32 y la raíz cuadrada de esto nos da 1.168,78. ¿Bien? Haciéndolo Uno de con... estos en el examen, Sofi, y nos da 2 horas por lo menos. Va a haber uno de estos en el examen.
Dalo por hecho. Fíjense, voy a tratar que en el examen no haya números tan grandes, porque total, lo que importa es que ustedes sepan aplicar el teorema o que se den cuenta de hacer esto, y la verdad que si esto vale 244 metros, si vale 3 metros, es lo mismo, digamos. Voy a tratar de que no sean tan grandes los números, pues se hace re engorroso. Pero bueno, en fin, esto, chicos, lo pueden hacer todo junto en la calculadora, ¿no? Profe, ¿base con las imágenes estas o no? Tipo, Y capaz que iguales le o no. ponga imágenes. Sí, porque sin imágenes por ahí se dificulta un poco, salvo que sea muy sencillo el enunciado. Este, por ejemplo, sin imágenes como que te hace pensar un poco. Este, el del río también, si no hay imágenes como que queda medio qué onda. Y este es peor. Bueno, vamos a hacer el último y lo libero. La Torre CN de Toronto, Canadá, es la torre más alta del mundo. Una señora en la plataforma de observación a 350 metros sobre el nivel del piso desea determinar la distancia entre dos marcas sobresalientes sobre el piso. Observa que el ángulo entre las líneas de división de estas marcas es de 43 grados. Quiere decir, ¿viste esas marcas punteadas? Este ángulo entre esas marcas punteadas es de 43 grados. ¿Bien? Esta línea celeste y esta línea rosa es como que se proyectan sobre el piso y ahí me forma un ángulo de 43 grados. ¿Bien? También observa que el ángulo entre la vertical y la línea de visión de una de las marcas es de 62, que justamente es la de, esta acá digamos, la de rosa, y la otra de 54 que vendría a ser la celeste, que es ese angulito que se ve ahí arriba. Determina la distancia entre las dos marcas sobresalientes. Bien, ¿qué tenemos y qué nos pide? Esto es un poco quilombo porque son como en 3 dimensiones. Es como que tenemos unos triángulos parados, otros parados y otro acostado. ¿Qué nos pide? ¿Qué distancia nos pide allá? La que hay entre las dos marcas Bien. del piso. Lo que nos pide allá es esto, desde ese punto hasta ese punto. Bien, esa distancia nos pide allá. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Yo para resolverlo, a ese gráfico lo dividí en 3 triángulos. Y por cada triángulo fui haciendo con las distintas fórmulas que fuimos dando. Este triángulo celeste, acá es un ángulo de 90. Bien, o sea, esa línea vertical imaginaria con el piso forma un ángulo de 90. Básicamente yo tengo un ángulo así, un triángulo así. Bien, el triángulo 1, por así decirlo, es así. ¿Dónde? ¿Qué ángulo mide 54 grados? ¿Cuál de todos los ángulos? ¿Este? El de arriba. Cuando querés dar vuelta en... Bien. Este ángulo mide 54 grados. Bien. ¿Qué mide 350 metros? La altura. Esta distancia. Bien. Y ahora, ¿vos qué querés encontrar? ¿Este valor de la hipotenusa? Claro, yo encontré ese valor haciendo coseno de 54. Encontraste este valor haciendo coseno de 54.
Bien, bueno. Vamos a hacer. Quiero probar si hacemos, si lo hacemos de otra forma, si nos da igual. En fin. No, acá no. El coseno de 54 es igual a el cateto adyacente, sería 350 metros, dividido la hipotenusa 1. ¿Bien? Paso hipotenusa 1 para allá, traigo coseno de 54 para acá. En fin, vamos a obviar esa parte. Vamos directamente a poner hipotenusa 1. ¿Cuánto da la hipotenusa 1? 495 me quedó a mí. 495. 95. A ver. 350 dividido. $595 me da. Sí, a mí también. 595,46. ¿Bien? Ahora tenemos el mismo, o mejor dicho, muy parecido, nada más que lo tenemos de color. Nada más que lo tenemos de color rosa. ¿Bien? ¿Cuánto mide este ángulo? 62. 62. 62. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que con el coseno de 62. Bien, 350 y vamos a hallar la hipotenusa 2. ¿Cuánto me da la hipotenusa 2? Puede ser 164,31. 745,52. ¿Cuánto me dijiste vos? Ah, sí, yo la estaba multiplicando nada más. 745,52. Bien, y ahora con esta hipotenusa y esta hipotenusa, ¿de qué forma calculo esa distancia? Con el teorema del coseno. Muy bien. Bien, vamos a llevar esto más allá. Entonces, teorema del coseno, vamos a hallar la distancia. La distancia al cuadrado es igual a uno de los lados, en este caso un lado mide 595 al cuadrado, más el otro lado, que mide 745,52 al cuadrado, menos 2 por 595 por 745,52 por el coseno del ángulo que comparten estas dos hipotenusas y vendría a ser, como se ve acá, 43. ¿Bien?
595 al cuadrado nos da 354.025, 745,52 al cuadrado nos da 555.800,07 y 2 por 595,46. Acá, por ejemplo, creo que no le puse el 46, creo que lo puse así 595, por si después nos da distinto, digamos. Por 745,52 nos da 887.854,68. Todo esto por el coseno de 43 nos da 649.335,81. Entonces, la distancia que va a haber entre los palos va a ser igual a la raíz cuadrada de 354.025 más 555.800,07 menos 649.335,81 nos da 260.489,26. ¿Bien? La raíz cuadrada de esto da 510,38 metros. Bien, o sea, la distancia entre los dos pilares es 510,38 metros. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, lo que yo tengo acá es un triángulo parado, ¿bien? O sea, como si esta hoja fuera un triángulo y está parado así, y después tengo otro parado así, ¿bien? Nada más que son triángulos, o sea, desde este punto salen dos líneas que van al piso. Estas dos líneas, una es la rosada y la otra es la celeste. La rosada la tomamos como un ángulo especial, por un lado, que sería, por ejemplo, este triángulo lila, que lo paramos y nos dice cuál es esa inclinación para abajo. Bien, de donde ve la señora para abajo, hay 62 grados, que es esto. Entonces, con nosotros esos 62 grados y la altura de la señora, calculamos esta línea rosada, ¿bien? Que vendría a ser de uno de los triángulos que está parado. Después hay que calcular el otro triángulo que está parado, cuya inclinación es de 54 grados. Entonces, con el coseno de 54 y esta altura hallamos esta otra línea, ¿ves? Lo que nosotros hallamos es esta línea lila y esta línea rosada. Y después sabemos que el ángulo que hay entre esas dos líneas, porque esas dos líneas parten del mismo punto, así, para abajo, así, y este ángulo de inclinación es de 43 grados. ¿Bien? Entonces, conociendo esta longitud, y conociendo esta longitud, y conociendo ese ángulo del medio, podemos calcular esta distancia, que es la que nos pedía, por medio del teorema del coseno. Esa es la historia. Lo que yo quería ver es si nosotros podemos... Yo supongo que esta inclinación, o sea, este ángulo también es de 43 grados. Entonces, si en vez de hallar la hipotenusa hallamos este cateto, y este cateto sí nos da igual. Si no nos da igual es porque yo estoy equivocada y es
este ángulo no va a ser igual a este ángulo. Pero estimo que sí. Pero bueno, lo probamos de tarea. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿Alguna duda más? No. Perfecto. Mañana, chicos, no vamos a tener clases. Los dejo tranquilos un par de días. Así practican y listo. No vamos a tener clase, vamos a llegar bien. Si vemos la semana que viene 3 clases para polinomio, vamos a andar bien. Así que, El nada. examen lo tenemos. El examen lo tiene el lunes, de 8 a 11. Va a estar el cuestionario abierto, como siempre. Y eso. De 8 a 11 va a estar el cuestionario abierto. Después le digo bien más o menos la hora, estimo que será 1 hora y media como siempre. Y el lunes a las 6 de la tarde sí vamos a tener clase que vamos a empezar a ver polinomios. Mañana clase de consulta de este tema. Y bueno, buen fin de semana, estudien mucho. y el examen de polinomio sería el otro lunes. El examen de polinomio quedaría para el otro lunes. El lunes... Ahí tengo bien la Profe, fecha. Sí, entonces mañana no es el lunes es el el lunes. examen. Sí, lo pasamos el Bueno, lunes. porque decía 26. Sí, iba a ser mañana, pero no me acuerdo cuándo fue que tuvimos clase y decidimos pasarlo para el lunes. Si no quedamos bueno, pegados listo. con el otro. Yo en esa época todavía no lo conocía y, bueno, no me daba lástima ponerle dos cuestionarios la misma semana, pero ahora sí. Profe, Sí, no te olvides de revisar mi correo, por favor. ya lo reviso. Dale, gracias. El lunes 8 es el cuestionario de la unidad 3. El cuestionario de la unidad 3 van a tener tiempo para resolverlo hasta las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto tenemos clase y quiero analizar las inquietudes que quedaron. ¿Bien? Ver quién tiene que recuperar, quién no y demás. Así que van a tener ¿Y ese sería el tiempo último examen? Ese es el último examen. Para los que lo prueban, chau, chau, adiós. Mucha suerte en su carrera universitaria. Para los que no lo prueban o tienen que recuperar algo, otros, el jueves 11 se recuperan todos los cuestionarios. Del 1 al 5. O sea, todo lo mismo día, digamos. Todos el mismo día y todos van a tener Claro. lo mismo, digamos. O sea, el cuestionario 1 de recuperatorio va a tener que yo ponerle 2 preguntas o 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios los tienen que hacer los que tienen 1 unidad, los que tienen 3 unidades, los que tienen las 5 unidades. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? El chico que tiene que recuperar un solo cuestionario, capaz que en media hora, lo libera. El chico que tiene que recuperar los 5 cuestionarios, capaz que esté 4 horas rindiendo. ¿Estamos? Sí, sí. Esa es la onda, digamos. No es que va a haber un cuestionario de la unidad 1 va a ser más tranqui para aquellos que tengan que recuperar más. No, va a ser igual para el que tiene solamente ese o para el que tiene otros. Pero bueno, en fin, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Empezamos con la unidad 3, que es polinomio, y no se olviden del cuestionario. Bueno, listo. Profe, Buenas tardes. sería ponerle el que se lleva la unidad 1, le tomás los temas de las 5 unidades. No, el que desaprobó el cuestionario 1 tiene que solamente recuperar el cuestionario 1. Yo el martes Bueno, entendí mal. el jueves 11 yo voy a subir 5 cuestionarios. Para resolver esos cuestionarios van a tener todo el día como siempre.
Pero cada cuestionario va a tener su límite. Por ejemplo, el cuestionario 1 media hora, el cuestionario 2 una hora, dependiendo de los ejercicios. ¿Bien? Vos tenés 3 cuestionarios, podés a la mañana contestar el cuestionario 1, a la hora de la siesta el cuestionario 2 y a la tarde el cuestionario 4. No hace falta que todos los cuestionarios juntos. Te organizás y vas contestando en el largo del día los 3, 4, 1 o 2 o lo que sean que tengas que responder. Vos, y acá quiero que sean totalmente responsables porque yo no me hago cargo si alguno no recupera un cuestionario que no debe, que debe, en realidad. ¿No? O sea, vos, Jero, tenés que saber qué cuestionario desaprobaste. Entonces, el jueves 11 vas a entrar y vas a decir, bueno, yo tengo el cuestionario 2, tiki, cuestionario 2, yo tengo el cuestionario tanto, tiki, el cuestionario tanto. El cuestionario 3, el cuestionario 4, el cuestionario 5, si vos lo aprobaste, ni los mirás. Solamente entras a responder los cuestionarios que vos debes. Ahora, si alguno no rinde un cuestionario porque se olvidó, porque no se dio cuenta, porque no llevó el control o por lo que sea, no es mi culpa. ¿No? Así que estén bien seguros que tienen que recuperar antes de recuperar, porque para aprobar el cursillo de ingreso tienen que responder los 5 cuestionarios bien. Vamos, fíjense en el CISACAD está la nota, el que tiene un 6 para arriba, ya está. 6 para abajo, recupera. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, Sofía. Bueno, chicuelos, nos vemos el lunes. Mucha suerte el lunes y buen fin de semana. Igualmente, chau, chau. Chau, chicos. Chao.